programa de Gente Ve. Hoy me acompaña un periodista, amigo, colega, Rodrigo Porto. Con él vamos a repasar las noticias más importantes de la semana. Hola Rodrigo, ¿Cómo estás, Semi? Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor, un placer estar con vos y con toda la gente que sigue Gente Ve. Vamos a hablar también de la industria argentina. ¿Cuánta inversión hay? ¿Cómo afectan los ciclos cortos en la economía? ¿Cómo algunas medidas del gobierno que hacen para beneficiar terminan perjudicando? Fuimos a San Martín, a la capital de la industria. Allí hablamos con 3 empresarios y con uno de los economistas que más sabe sobre este tema, con Bernardo Kosakov. Pero este tema vamos a dejarlo para la segunda parte. Ahora con Rodrigo vamos a analizar los temas más importantes de esta semana. Rodrigo, la semana pasada, el sábado, se realizaron acá mismo los festejos de la década ganada. Sí, el sábado pasado, en este mismo lugar, la presidenta, con Silvio Rodríguez, con Fito Páez, fuegos artificiales, pero después vinieron los problemas. Paro docente en la provincia de Buenos Aires, un paro que comenzó el lunes, que duró hasta el jueves. En total, desde que comenzó el ciclo lectivo, 13 días sin clase. Esto afectó alrededor de 4 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires, un conflicto que por el momento no tiene solución. No llegan a una solución ni el gobierno nacional ni de la provincia. No, piden aumento salarial del 30%, el gobierno de la provincia ofreció un 22% en varios pagos, el gobierno nacional que no da la respuesta financiera, entonces la provincia está muy complicada con la situación en las clases. Y tenemos que decir que también los perjudicados son los chicos y los padres que no saben qué hacer con ellos. Pero solamente también no pasó el paro docente, sino también el miércoles la Cámara de Diputados transformó en ley el blanqueo de capitales. ¿Qué significa esto? 130 votos a favor y 107 en contra. De esta manera el oficialismo logró aprobar el blanqueo de dólares, claro, aprovechó la mayoría que tiene en ambas cámaras. ¿Qué significa blanqueo de dólares? Que se van a blanquear dólares que no están declarados, ¿sí? Que puede estar en la caja de seguridad, que puede estar en el colchón, como se dice, o en paraísos fiscales. Bueno, esto le abre la puerta a dólares que no están declarados. Según el gobierno, se van a sumar alrededor de 4.000 millones de dólares al circuito financiero. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Algunos amigos, sí, como Lázaro Báez, por ejemplo, que tiene 14 cajas de seguridad en el Banco de Santa Cruz, se podría beneficiar. Rodrigo, algunos dicen, desde el gobierno dicen que esto sirve para mover un poco el sector inmobiliario que está frenado y también para la industria energética. Pero realmente, si ingresan dineros que no son declarados en su origen, es un poco peligroso. Y es peligroso porque nadie investiga de dónde vienen, pueden venir de narcotráfico, pueden venir dólares de la trata de personas. Entonces, eso es lo que la oposición le apunta al oficialismo y lo que criticó tanto en el debate en el Senado como diputados. Es así, pero si hablamos de temas económicos no podemos dejar pasar el congelamiento de precios y la medida que anunció Cristina, el plan Mirar para Cuidar. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves controlando las góndolas? No sé, la verdad que... No vas a ser de las patrullas que controlan, ¿no? ¿A qué apunta esta medida? Bueno, esto lo impulsó la presidenta, lo anunció a través de cadena nacional. Dijo, vamos a lanzar a militantes sociales, obviamente afines al gobierno, a controlar los precios en al menos 500 productos. Este control de precios se va a hacer en 50 distritos del país. Después la presidenta salió a decir que lo van a hacer a través de inspectores reglamentados. Bueno, hay toda... ¿A través de los municipios? Sí, a través de los municipios, con control de los intendentes. La verdad que es poco claro. En concreto, el gobierno va a poner en marcha este control de precios a partir de este lunes. En realidad lo que debería reconocer el gobierno es la inflación que está detrás del aumento de los precios. Sí, hay una inflación galopante, de alrededor del 25%. Las paritarias, de hecho, se cerraron por más del 24%. Por más que se niegue la inflación, hay paritarias que se cierran por el 24% y que tienen la firma del Ministerio de Trabajo. Así que la inflación no es como la que marca el INDEC. Y otra cosa, también la marcha de la CTA, Pablo Micheli, uno de los reclamos también fue el aumento salarial. Aumento salarial, un salario de 5.000 pesos, salario básico, eliminación del impuesto a las ganancias, el 82% móvil para todos los jubilados, que en su momento la presidenta lo vetó, asignación universal para todos los hijos de los trabajadores. Esto es lo que reclamó la CTA en este mismo lugar, ¿sí? Con Pablo Micheli a la cabeza, en la Plaza de Mayo. También de un discurso bastante duro en contra de la corrupción y el lavado de dinero de este gobierno. Sí, denuncias contra Lázaro Báez, también lo denunció Eduardo Bussi, el presidente de Federación Agraria, que estuvo junto con Pablo Micheli aquí en la Plaza de Mayo, una movilización que tuvo alrededor de 100 cortes en todo el país y fue realmente muy complicado llegar a la ciudad de Buenos Aires. Si hablamos también de la justicia, tenemos que decir que esta semana el gobierno reglamentó la ley de reforma al Consejo de la Magistratura, que cambia la composición del Consejo, que pasa de 13 miembros a 19 y que apunta a que los consejeros sean elegidos por el voto popular. Pero realmente, ¿a dónde apunta esta medida? Porque siempre tenemos que ver el otro lado. Claro, lo que dice la oposición es que
para las próximas elecciones, que se va a implementar la elección a los integrantes del Consejo de la Magistratura, lo que dice la oposición es solamente se puede presentar los partidos que tienen representación en 18 distritos de todo el país. Y el único partido que tiene ese tipo de representación es el Frente para la Victoria. ¿Vos te imaginás a los jueces haciendo campaña en las boletas con los partidos políticos? Y es muy complicado, es muy complicado. Ahora, la oposición tiene la posibilidad de integrar en una única lista a todos los candidatos a consejeros. Esto se va a implementar en las internas de agosto y también en las elecciones legislativas de octubre. Esto pasa si la Corte Suprema resuelve o no, si declara inconstitucional o no lo que ellos plantean, los amparos. Hay más de 100 amparos, ¿no? Hay más de 100 amparos, presentación de la Asociación de Magistrados. La Corte Suprema todavía no se expidió sobre este tema. Hay mucha gente que está esperando que la Corte se pronuncie sobre la anticonstitucionalidad de la reforma judicial. Bueno, hubo un fallo importante de la justicia. Alejandra Gil Carbó es la jefa de los fiscales, es la Procuradora General de la Nación, un cargo importantísimo dentro del sistema judicial. Hay una denuncia muy grave contra ella. Está acusada de haber designado de manera ilegal a 11 fiscales subrogantes. Esta denuncia la hizo el senador radical Mario Cimadevila. Hubo un fallo en primera instancia de no dar lugar a este pedido de Cimadevila y ahora la Cámara Federal revocó el fallo del juez Casanelo, así que la investigación está abierta. Es una decisión importante contra la jefa de los fiscales, Alejandra Gil Carbó. Tengamos en cuenta que también ella está en la mira, es la procuradora de los fiscales, y la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, presentó un proyecto de resolución pidiéndole juicio político por cumplir los deberes como funcionaria pública y no garantizar la independencia. Entonces, ¿podríamos decir que esta es una década ganada? Sí, una década recontra ganada. Para los pasajeros del ferrocarril Sarmiento, seguro que fue ganada. Para los QOM. Para los consumidores que van a las góndolas y ven que el precio está por las nubes, década ganada para los chicos que en la provincia de Buenos Aires todavía no tienen clases. Y todos para los que esperan una resolución en la justicia. Sí, una década recontra ganada para ellos. Gracias, Rodi, por estar con nosotros. Te invito a que te quedes. Ahora vamos a ver el informe sobre la industria en la Argentina. Hace algunos días atrás, hace 15 días, cuando hablamos con los economistas, todos ponían el ojo en un tema serio. El dinero se va a la especulación financiera y no a la inversión, lo que permitiría generar créditos para la industria. La falta de inversión fue el primer tema que desarrollamos con el especialista Bernardo Kosakov. Podemos decir con bastante claridad que los dilemas que hay ahora son distintos de lo que teníamos una década atrás. Para poner algún punto en donde los semáforos se pusieron amarillos, quizá lo podemos encontrar a finales del 2011, donde había alguna percepción que el tsunami de dólares se estaba agotando. Y esto se expresa en términos económicos con los números de la cuenta corriente, que es la relación entre los residentes argentinos y los residentes del exterior. Y todo hacía prever que en el 2012 iba a haber escasez de dólares. Esto generó una alarma política también dentro del gobierno, en términos de algún sentido de que la falta de dólares generaba algún problema de gobernabilidad. ¿A qué se debía esta pérdida en términos de la capacidad de generar dólares? Eran varios determinantes, pero fundamentalmente en el año 2011 se había crecido mucho, pero eso significaba que para mantener la producción industrial había que traer muchas importaciones. Por cada punto que crece la actividad industrial, las importaciones crecen 5 puntos, y al mismo tiempo se había invertido mucho, la tasa de inversión fue del 24%, y ahí sucede exactamente lo mismo. Cuando se invierten hay que traer máquinas y equipos de afuera. Cada punto de la inversión son 5 puntos de crecimiento de la necesidad de importación de bienes de capital y sus equipos. A esto se le agregó el tema del déficit en el sector energético. Además de estas cuestiones del sector productivo, hubo una fuerte salida de atesoramiento de dólares, que en el 2011 fueron 23.000 millones de dólares. Las empresas transnacionales transfirieron casi 5.000 millones de dólares en términos de ganancias, y simultáneamente en el año 2012 había que pagar otro tanto de dinero por el pago de unos bonos y demás. Eso significaba una alerta en términos de la disponibilidad de dólares. El problema que hoy se enfrenta la Argentina es una visión global de cómo se puede administrar la recuperación de las tasas de crecimiento de largo plazo,
y uno lo que ve sucesivamente son parches parciales sobre cada uno de los instrumentos y cada una de las medidas, que pueden ser correctas o incorrectas, pero en la medida que no sean puestas en un programa general, esto genera dificultades. Y obviamente el problema central de la economía argentina es la generación de la aceleración de precios, la inflación que se da en los últimos 6 años. La Argentina tuvo un nivel de inversión muy bueno, como les comentaba antes, en el 2011, cerca del 24% del producto. Hacía falta algunos puntos más de inversión, pero también mejorar la calidad de la inversión, porque estaba excesivamente concentrada en términos del sector de construcciones y lo que hacía falta es una mayor tasa de inversión en maquinaria, equipos y en infraestructura, sobre todo porque estos son los elementos que no solamente van a dar la posibilidad de generar más riqueza y ser más competitivos, sino también entrar en un proceso de dinámica de cambio estructural, que es lo que se requiere para poder sostener un desarrollo inclusivo. La inversión es la clave y creo que a finales del 2011 el foco central de atención en el cual se tuvieron que haber puesto todos los instrumentos de política económica era tratar de ver cuáles son los determinantes para que expliquen una aceleración del proceso de inversiones en el país. Estuvimos en San Martín con un grupo de jóvenes empresarios, emprendedores y algunos que llevan adelante empresas familiares de tercera generación. No se quejan más que en otros momentos. Los problemas como la falta de créditos o las reglas claras para achicar los riesgos es algo que parece no entender ningún gobierno y tampoco el kirchnerismo. Hoy en día podemos decir que existen un par de alternativas más que antes, más allá de que existe un mercado un poco cruel para el emprendedor, para el nuevo empresario, y estamos en busca, necesitamos más líneas de crédito, más herramientas financieras principalmente y de formación, ¿no? De capacitación. Pero en realidad el banco no le presta al que necesita plata. Así que lo importante acá siempre es vincularse, relacionarse con las cámaras empresarias, con las organizaciones no gubernamentales que impulsan a los emprendedores para poder llegar a esta red de contacto importante para acceder a estas líneas de crédito más accesibles para emprendedores. Cada tanto nos encontramos con alguna novedad, desde nuestro sector lo atendemos, creo que falta algo más global, que sea a largo plazo y que, siempre vuelvo a eso, porque en la medida inmediata uno se encuentra con políticas diarias que van variando, entonces a largo plazo uno no visualiza y se queda, y creo que hay muchas intenciones de todo el sector económico, empresario, político, pero que quedan truncadas en la falta de algo a largo plazo. Si lo hubiera, bienvenido sería. Yo creo que en estos momentos es poco la inversión, por esta incertidumbre que hay. Lamentablemente hay ciertos parámetros, ciertos índices que dan como alternativa el tema financiero, bicicletas financieras, que no es la idea. El industrial, lo que se promueve siempre es un industrial que piense en el país, ¿no? Que la industria pyme, el chico, el que pueda gastar, invierte en su localidad y sigue dando vuelta en el desarrollo local, ¿no? Y que genera empleo en su localidad. El retraso cambiario hace que estas empresas sean menos competitivas a la hora de exportar, los insumos que usamos aumentan, los precios crecen y se complica un poco para poder, como te digo antes, planificar y tener un cierto plan de negocios para largo tiempo, que es lo que necesitamos, ¿no? En los intentos del gobierno por aportar soluciones a los problemas sin admitir otros, como por ejemplo la inflación real, lo que parece un beneficio termina siendo una complicación. Yo soy la tercera generación del emprendimiento, comenzó mi abuelo por los años 50 y bueno, luego mi mamá, mi papá y en este caso desde hace 4 años estoy yo, siempre con el apoyo familiar, pero bueno, básicamente es el emprendimiento digamos joven pero que tiene muchos años. Nosotros armamos las bicicletas en este lugar, las ruedas en otro, los cuadros los fabricamos en otro taller y se hace el ensamblado final acá. Básicamente nuestro sector tiene un inconveniente que es que después de la importación masiva que se hizo en los 90, muchas fábricas de bicipartes cerraron. Entonces el día de hoy no hay reemplazo nacional o hay escaso reemplazo nacional para ciertas partes, por lo cual con el cierre de la importación, que obviamente beneficia a la industria nacional como contrapunto,
en algunos sectores como el nuestro hizo que muchas bicipartes aumentaran su precio porque son muy difíciles de conseguir y otras básicamente no se hayan podido reemplazar por mercadería nacional porque los fabricantes que de antaño no confían en la economía a largo plazo como para habilitar sus fábricas de nuevo, para reinvertir, porque no consiguen crédito por diversos motivos. Entonces hoy por hoy, por ejemplo, la cadena, el piñón, las bielas, fábrica de cubiertas, hay una sola nacional de bicicletas, de rayos por el momento también, aunque hay interesados ahí sí, pero está todo trabado, la entrada de maquinarias, asientos hay muy pocos, entonces cuesta mucho abastecerse de los materiales para armar un producto. Y, por ejemplo, mantener una continuidad de la línea de bicicletas que uno pretende armar, porque a la escasez de recursos uno tiene que estar inventando permanentemente cómo digamos, volver a reponer el artículo y tener la bicicleta que uno quiere en calidad y en diseño, que es la idea. La verdad que uno puede planificar demasiado, pero a ciencia cierta lo que importa es el momento de la implementación. Uno no se puede sobreestoquear, sino que uno proyecta una obra determinada y va trayendo como puede de afuera algunas cosas. El resto se le agrega valor acá y se va transformando en el producto, ¿no? La industria argentina en general está en parte beneficiada por el tema del el cuidado o el fortalecimiento del mercado interno, que es lo que se busca también, pero la que está vinculada, por ejemplo, con cosas que se importan, con el mercado internacional, se complica ahora. El panorama de incertidumbre que hay hoy en día es perjudicial, genera ciertos nervios al empresario. Un industrial necesita tiempo para invertir, necesita planificar a largo tiempo, necesita invertir. Sin inversión no hay crecimiento, no hay desarrollo. Por eso es importante tener predecibilidad, tener confianza en nuestro país, nuestro estado y seguir invirtiendo acá adentro, ¿no? De la mano de mayor inversión viene la reactivación y las posibilidades de una mejor distribución, una materia pendiente en la Argentina. Cuando uno mira las fuentes de crecimiento a largo plazo, básicamente el desafío que tiene la Argentina y todos los países es cómo se genera más riqueza y de mejor calidad. Para eso hay que invertir, hay que generar empleo, hay que desarrollar capacidades productivas y obviamente que esa torta más grande hay que repartirla mejor que en el pasado, porque todos sabemos que la distribución no ha sido la característica más positiva que ha tenido el fenómeno de la generación de riquezas en la Argentina. La Argentina es heterogénea, siempre lo fue, como son todos los países en desarrollo. Y claramente acá vamos a tener las mismas sorpresas que vamos a ver cuando uno dice la Argentina tiene buenos recursos humanos. Y claramente cuando uno ve que tenemos premios Nobel o que hay miles de profesionales que se forman en la Argentina y que trabajan en las mejores corporaciones del mundo o que trabajan en las mejores universidades del mundo y se destacan en las ciencias y las artes, uno dice sí, tenemos muy buenos recursos humanos. Pero cuando vemos al 40% de la gente más humilde, que tuvo mala educación y que tuvo serios problemas de exclusión del mercado de trabajo, en particular desde mediados de la década del 90, ahí nos cuestionamos ese planteo. En términos productivos pasa algo parecido. La Argentina es un país complejo. Tenemos, y esto se expresa en el proceso de exportaciones, sectores que tienen modelos de organización de la producción de bienes y servicios que están ubicados en la frontera técnica internacional. Y esto es en el campo de los recursos naturales, es en el campo de los insumos básicos. Insumos básicos es la siderurgia, la petroquímica, el acero, donde la Argentina tiene las mejores plantas industriales del mundo. Y en los últimos años también nos sorprendimos de que exportamos servicios. Y la Argentina tiene capacidad en software, en bienes culturales, en medios de comunicación, en el campo del turismo, etcétera. Y en este sentido, pocos países en desarrollo tienen estos modelos de organización. También tenemos 2 centenares de empresas que producen bienes muy complejos. Esto es cuando uno ve las historias de INVAP haciendo equipos que se usan en el área civil para la fabricación de reactores nucleares o la colocación de satélites, o cuando vemos gente trabajando en biotecnología, clonando animales, o cuando vemos el desarrollo de los vinos finos. Estas son cosas que solo 10 de los 200 países en desarrollo pueden generar. Pues son bienes muy complejos, muy sofisticados. El problema de que estos bienes son una parte pequeña de la producción. No representan
una parte significativa ni de las exportaciones ni del empleo. Del resto del aparato productivo, hay un 40% del aparato productivo que está a niveles intermedios de competitividad y hay un 40% del aparato productivo que está muy alejado de las mejores prácticas productivas del mundo. El Estado intenta compensar con obra pública lo que no logra reactivar en el sector privado por falta de confianza y estabilidad. Hoy la inversión es, en términos de lo que era en su mayor momento histórico del 2011, está notablemente más baja, está compensada en parte por la inversión pública, pero obviamente creo que para mirar el país de los próximos 5 años hay que tratar de ver cómo se ponen todos los instrumentos de política económica y el programa macroeconómico para poder fortalecer el proceso de inversiones en la Argentina. El kirchnerismo habla de 10 años como si fuera un todo, pero en términos económicos, con todos los especialistas que consultamos en Gen TV, que son varios y serios, hablan de 2 grandes momentos que exigen medidas diferentes. Creo que básicamente en los primeros años, sobre todo en el periodo que va del 2003 al 2007, hubo un fuerte cambio de las reglas de juego y una fuerte competitividad-precio y un proceso de recuperación absolutamente rescatable. Y este proceso de recuperación permitió utilizar la capacidad ociosa tanto en el aparato productivo como en el mercado de trabajo, y esto fue acompañado por un proceso también de inversiones. En este sentido se duplicó la capacidad del sector industrial y esto es una primera parte que es la mitad del vaso que es positivo. Cuando vemos la otra mitad del vaso todavía hay una asignatura pendiente. La Argentina no cambió su patrón de especialización, tiene un serio dilema en términos de cuál es la calidad de su principal agente que participa en los mercados, que son las filiales de empresas transnacionales, que tienen una participación muy fuerte y en este sentido no es acompañado en términos de un proceso de inversiones y de cambios, y hay un problema de la calidad de esta participación. Y obviamente también la Argentina tiene que aprovechar mucho mejor sus recursos naturales y sus insumos básicos para hacer bienes más complejos, bienes más sofisticados. Esto es muy importante exportar cueros, pero tiene efectos sobre el desarrollo económico mucho más importantes por exportar ropa de cuero con alto diseño. Es importante exportar aluminio y chapa, pero es mucho mejor exportar bienes de capital. Es importante exportar granos y lo que se dice en las proteínas verdes, pero se genera mucho más empleo y conocimiento si podemos exportar alimentos de la góndola. Esto queda un camino muy largo para recorrer en términos del proceso de industrialización. El diagnóstico es claro. La industria necesita planes a largo plazo. La Argentina tiene con qué salir adelante y los industriales no son de bajar los brazos. Tenemos que levantar nuestra autoestima porque somos capaces de ser muy competitivos si estamos en la frontera. Pero para ser sustentables y para incluir al conjunto de la gente, esto hay que difundirlo, hay que expandirlo y tiene que estar mucho más fortalecido en todo el tejido industrial. Y una parte, no solamente del tejido industrial, sino de todo el tejido productivo argentino, tiene mucho para hacer en términos de ganar en eficiencia, en competitividad, en mejorar su calidad de producción. La industria nacional está siempre pujando y tratando, nosotros sobrevivimos a la importación, acá estamos, y uno siempre está, el empresario, buscando alternativas y luchando. Ese es el espíritu que nos saca adelante. Pero bueno, creo que si hubiera una política a largo plazo, donde tuviéramos líneas de crédito, pero también la seguridad de que iniciar un proyecto en el cual uno se arriesga y pone muchas cosas en juego, tal vez sería mucho más, todas las medidas que se toman podrían ser mucho más fructíferas por el hecho justamente de que haya más inversores en hacer bicipartes, en este caso, o en otro tipo de industrias, bueno, seguir desarrollando productos nuevos. Acá estamos todo como muy a la expectativa, aunque siempre hay ganas. El emprendedor hoy un día es un agente de cambio muy importante porque se mueve más rápido, porque transforma ideas, porque genera creatividad y contagia creatividad.
El emprendedor es el futuro empresario que necesitamos que genere empleo. Las pymes son el principal motor de generación de empleo en nuestro país. Por eso es muy importante en nuestra sociedad una empresa. Y más si queremos pensar en erradicar la pobreza que todavía existe, que es muy alta, necesitamos más pymes, más empresas nacionales que inviertan y que se desarrollen en nuestro país. Yo creo que todo empresario, toda persona que se desarrolla a nivel local, lo hace no solamente por una cuestión de pasión, también con un rédito económico, ¿no? Sino que apuesta a futuro. Creo que todo el mundo confía mal que mal en el país. Lo que se alcanzó en términos de recuperación es importante y hay que valorarlo. El sector industrial creció, invirtió y generó empleo y recuperó un posicionamiento en la sociedad, pero el camino hacia una industria competitiva y fuerte que sostenga un desarrollo más inclusivo y que genere empleo formal de calidad, que permita el bienestar de la gente, creo que todavía es una asignatura que requiere mucho más esfuerzos. Bueno, quedó claro con el informe. Sí, Argentina es un país industrial. Argentina necesita de la inversión en la industria. Rodri, ¿qué novedades nos esperan para la próxima semana? Bueno, está avanzando la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Atención, este lunes a las 10 están citados a declarar Federico Lascar y Leonardo Fariña. Son las dos personas que tenían vínculos con Lázaro Báez. Este lunes a las 10 tiene que presentarse en Comodoro Pi para declarar. Está avanzando la causa de la mano del fiscal Marijuán. Gracias, Rodri, por estar con nosotros. Un placer, Emi. Muchas gracias. Nos vemos nosotros el próximo viernes en un nuevo programa de Gente B. Gracias por acompañarnos. Oigo por ahí que hay que medir consecuencias.